Hoy vamos a estar hablando de la realidad de que el altar papal que se encuentra en Roma, donde están los restos de San Pedro, debajo de ese altar, es el altar que solamente el Papa puede utilizar, nadie más lo puede utilizar, no ha sido utilizado desde más o menos octubre del año pasado, que si colocamos las piezas juntas, ¿verdad?, de rompecabezas, sabemos que el octubre del 2019 se celebró el sínodo de la Amazonía. Y pues en ese sínodo, en el cierre de esa misa, se colocó una planta que conlleva un rito hacia la madre tierra hecho por los indígenas. Esta planta fue traída por los indígenas a la Santa Misa en procesión, como hacen en la misa nueva cuando traen las ofrendas. Y el Papa se la dio a uno de los servidores del altar y ellos, uno de ellos lo colocó al lado del altar. Y pareciera en el video, cuando uno ve el video, como que el Papa le dice algo, no sabemos si le dijo que lo pusiera ahí, pero ahí estuvo. Y estuvo durante toda la consagración. Todos sabemos que esto viola las reglas de la instrucción del misal de romano. Ninguna otra cosa debe estar en el altar que no sea lo que está consagrado para el sacrificio y lo que va a ser utilizado para el sacrificio. Hay unas excepciones como el micrófono. Fuera de eso no debe haber nada más en el altar. Y pues lamentablemente eso sucedió. Pero en aquel momento muchas personas decían, bueno, tal vez fue cortesía del Papa, se les olvidó, fue una metida de pata, alguien hizo un error. Pero ha pasado el tiempo y hemos realizado más de un año fue en octubre 2020, no sé si tal vez alguno de ustedes está viendo este video en el 2021 ya. Ya ha pasado tiempo y el altar, por lo menos hasta el día de hoy que estamos grabando este episodio, justo después de Navidad del 2020, no ha sido utilizado. El Papa ha hecho las misas en el altar que está en la parte de atrás, que se le llama el altar de la silla de San Pedro, y ahí él ha hecho la Santa Misa con un grupo pequeño, todo debido al coronavirus. Y pues yo voy a estar hablando un poco de esto hoy, qué significa esto, por qué debemos prestar atención a estos símbolos. Y muchas personas dirán, ay, esos son estupideces, esos son, ya vas a empezar tú con tus teorías, ya vas a empezar tú con tus cuentos. Ustedes le dan demasiada importancia a cosas que no tienen importancia. La misa se está haciendo como quieran. Bueno, en las cosas espirituales y también aquí en la tierra, todo esto es importante, es muy importante. El presidente de los Estados Unidos no da el mensaje desde su casa en New York o en Florida. O la reina Isabel no va a dar el mensaje desde, no sé, desde un yate. Hay un protocolo que simboliza unas cosas, que representan unas cosas. Y en el ámbito espiritual, para nosotros, en la Iglesia Católica, sí creemos que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Y eso lo sabemos por fe y lo sabemos también por los hechos. Sabemos que todo lo que la Iglesia hace físicamente tiene una repercusión espiritual, todo. Y no hay nada de lo que se hace litúrgicamente, especialmente, que no tenga un sentido. Por eso es bien importante seguir las normas del misal romano, por eso es bien importante que la liturgia se siga como se debe seguir, y por eso es bien importante que cosas como estas no cambien. En el caso del Papa, este altar tiene un significado tremendo. Para muchos evangélicos protestantes que se convirtieron a la fe católica, ese fue el momento, ver al Papa celebrando el sacrificio perpetuo de la Santa Misa, ¿verdad? El sacrificio en conexión con el sacrificio perpetuo de Cristo, encima de los restos de Pedro, el primer Papa, a quien se les dio la llave, y eso está muy bien documentado en las Sagradas Escrituras. O sea que esto sí tiene una repercusión. Así que yo les voy a hablar de eso hoy. Vamos a estar compartiendo también la carta, o no una carta, una entrevista que Vígano concedió hace poquito y toca este tema, aborda sobre este tema y habla de que la apostasía ya es inevitable, ya está sucediendo. Nosotros lo hemos hablado aquí muchísimo en el canal, así que hablando de ese tema yo voy a volver a tocar lo que Fulton Sheen profetizó también. Vamos a hablar de eso también. Y vamos a estar hablando un poco de qué podemos hacer nosotros a la luz de Fulton Sheen. Además de profecía, nos vamos a estar refiriendo hoy un poco a la profecía de la estrella, a la reacción de Herodes, ¿verdad? Porque este programa está saliendo hoy, el día de, ¿verdad?, la fiesta de los santos inocentes. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos
lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. Después que ellos partieron, un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta cuando yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Levantándose José, tomó al niño y a su madre de noche y se retiró a Egipto, donde se mantuvo hasta la muerte de Herodes. De suerte que se cumplió lo que dijo el Señor por boca del profeta: yo llamé de Egipto a mi hijo. Entretanto, Herodes, viéndose burlado de los magos, se irritó sobremanera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en toda su comarca de 2 años hacia abajo, conforme al tiempo de la aparición de la estrella que había averiguado de los magos. Se vio cumplido entonces lo que predijo el profeta Jeremías, diciendo: hasta en Ramá se oyeron las voces, muchos lloros y alaridos. Es Raquel que llora a sus hijos sin querer consolarse, porque ya no existen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta porción del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Y pues bendito sea el nombre de Dios. O para los que no saben, se le dice fiesta de los santos inocentes. Algunas personas, yo sé que a veces entran personas que no son católicos aquí al canal y dirán: pero estos católicos son locos, están celebrando la fiesta de la matanza de miles y miles de niños. ¿Cómo es posible? Y ellos que defienden tanto la vida, supuestamente. Pues la celebramos porque estos niños murieron no por Cristo, ni siquiera por eso. Ellos murieron en el lugar de Cristo. Y por morir en el lugar de Cristo, ellos obtuvieron la corona eterna. Murieron en el lugar de Cristo, porque estaban buscando a Cristo, ¿verdad? Los soldados que llevaban órdenes por parte de Herodes de matar a estos niños. Y pues es una profecía, ¿verdad? Y las profecías siempre han sido evidencia de que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando en la Biblia lo vemos constantemente, desde el Antiguo Testamento hasta la última palabra en Apocalipsis, todo es profecía, todo se dijo. El Señor dijo que va a pasar y luego sucede, o lo que sucedió ya se había dicho, y se había dicho siglos anteriores, milenios inclusive en algunos casos. Así que eso es prueba de que hay una fuerza sobrenatural. Tú y yo sabemos que es Dios Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tenemos duda de eso. Y pues lo mismo sucede y sigue sucediendo en la iglesia, sigue sucediendo a través del tiempo. Y vemos sacerdotes, y vemos obispos, vemos místicos, vemos santos que han dicho cosas que cuando uno lee se da cuenta de que suceden o sucedieron. Vemos, por ejemplo, vemos las apariciones de Fátima, que son tan relevantes en el día de hoy con todo lo que está sucediendo. Cómo el comunismo se ha ido, ¿verdad? Como decía nuestra Santísima Virgen María, los errores de Rusia. La gente a veces no entiende eso. ¿Y cuáles son los errores de Rusia? Bueno, lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos ahorita mismo, todo lo que está sucediendo, lo que acaba de suceder con las elecciones, todo lo que está pasando en el mundo entero, en los países, cómo la cristiandad va mermando, y se va viendo menos. Y vemos una iglesia que en vez de luchar, lo que está es apostatando. Y quiero recalcar, cuando digo iglesia, digo los líderes. Y no son todos, pero sí hay unos líderes en sillas importantes que lamentablemente no están haciendo su trabajo. Lo estamos viendo con la reacción de las vacunas, como no se atreven a decir la verdad, y pues porque las circunstancias, vamos a bailar con el demonio un ratito. Pero acuérdense, el demonio es malo, no se olviden de eso, no le cojan el gustito al baile. Así nos están diciendo ahorita, y esto no puede continuar. De verdad que no, pero pues es parte de lo que el Señor predijo, es parte de lo que nos dice también este Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675, donde nos habla de que la Iglesia tiene que pasar por esta apostasía. Y ahorita, el año pasado, en el 2019, estamos grabando este video en el 2020, 2019, hubo el sínodo de la Amazonía, que muchos ni saben lo que sucedió. Como decía al principio, este sínodo supuestamente era para hablar de la situación en la Amazonía con los indígenas, cómo los íbamos a evangelizar. Todo sonaba bonito hasta que comienza a suceder lo que comenzó a suceder. Empezó a verse un sincretismo exagerado, donde se le permitió a ellos hacer un ritual, donde se les dio una iglesia en Santa Marta, donde se le prendían velas a estas imágenes de la Pachamama, de la Madre Tierra, donde se hacían estos rituales y los mezclaban con el catolicismo, pero eso no está bien. Además de eso, vemos cómo ya luego al final, esta es la parte que más es relevante hoy, esta planta que tiene un ritual, y hay información sobre eso. Yo les voy a dejar el enlace del video que hicimos en el 2019 nosotros, cubriendo esa noticia muy lamentable.
Y pues esa planta fue llevada. ¿Quién está detrás de esto? Si el Papa sabía, no sabía, todo el mundo habla de esto. Amigas y amigos que me escuchan, él sí sabe. ¿Por qué voy a decir que sí sabe? Porque cuando sucede el primer ritual, que aparentemente él estaba molesto, e inclusive se ven las imágenes que él se va del ritual, muchos dijeron, oh, mira, maybe él no sabía, tal vez él no sabía y se fue. Y pues, pero luego hubo otra aparición de la estatua en una actividad oficial de él dentro de una iglesia y él estuvo ahí. Y ahí estuvo la estatua. Luego, más adelante, cuando comenzaron a hacer las reuniones, las audiencias que hacen, cargaron con la estatua 2 obispos y el Papa iba en la parte de atrás. Luego, en las audiencias, vemos múltiples fotos donde la planta está ahí, donde las imágenes están ahí mientras ellos están discutiendo todos los temas del sínodo. O sea que sí, él sabía que la imagen estaba ahí. Claro, la excusa ahora es esto es cultural. Esto es algo cultural. Si es cultural, yo no le prendo una bandera a nada cultural de mi país. A mí una bandera, no, disculpen, yo no le prendo una vela a mi bandera, o yo no le prendo una vela a, qué sé yo, al escudo de mi país, o a la flor que nace en mi país, o el símbolo que sea. Uno no le prende una vela a nada de eso. La vela siempre simboliza algo más. Y pues en cualquier religión siempre se utilizan. Y los católicos la utilizamos, ¿verdad? Para invocar la presencia de Dios a través de los santos, a través de la Santísima Virgen María. Cuando vamos a hacer oración, nos recuerda, ¿verdad?, ese ambiente de oración, la luz del mundo. Bueno, ya ustedes saben. Así que no, esto no es cultural. Y eso fue permitido. Esa planta se puso en el altar y eso fue un escándalo para muchos. Muchos lo denunciaron, nos acusaron de antipapas. No, miren, nosotros amamos al Papa. Yo amo al Papa Francisco, yo amo a la iglesia, yo soy católico y siempre lo seré. Y por eso hago esto. Inclusive la idea de este canal, cuando comienza a crecer grandemente, fue por eso mismo, al ver la crisis que está sucediendo y darme cuenta que en español, en los medios en español, casi no hay gente hablando. Ahorita ya están saliendo otros predicadores, sacerdotes, bendito sea Dios. Pero hace un año, hace 2 años, lo único que uno podía conseguir era en el idioma en inglés. Idioma ¿verdad?, americano usualmente y en Europa. Casi uno no veía gente hablando acá, en América, en español. Y todavía hay muchísimos que se hacen de la vista larga, todo está bien, la iglesia está perfectamente, con todo lo que está sucediendo con la comunión en la mano, con todo lo que está sucediendo con los casos escandalosos del Teodoro McCarrick, con todo lo que está sucediendo con esto del capitalismo inclusivo y todas las negociaciones que ahora está haciendo el Vaticano enfangándose con los millonarios, con toda la cosa con la ecología, con todo lo que se habla de fraternidad, pero no en Cristo, sino que el hombre sea el centro. Y nadie quiere hablar de eso. No, estamos bien. No hables de eso, Luis, porque es que eso divide, eso es malo, eso no es pastoral, eso no es amor, eso no es caridad. Yo siempre me acuerdo de Santo Tomás de Aquino, que se hacía eco del Señor, ¿verdad? La mejor caridad que podemos hacer es darle a Dios, al hermano, es predicarle el Evangelio y predicárselo bien. Y no, el hombre no puede ser el centro de todo, tiene que ser Cristo, tiene que ser Dios. Y esto de pensar que podemos crear casi un paraíso aquí en la tierra con un capitalismo inclusivo, con el nuevo reseteo, con todo este tipo de cosas y ver que el Vaticano esté envuelto con los mismos que promueven el aborto. Entonces por acá me dices que no al aborto, pero por allá estás bailando y haciendo negocios con esta gente. No, tenemos un problema grave. Por eso lo hacemos, lo decimos con amor. No lo decimos para decir que no tenemos papa, no lo decimos para decir que tenemos que odiar al papa, para nada. Aquí lo hemos dicho muchísimas veces, tenemos que orar por él. Tenemos que orar por los líderes de la Iglesia Católica, que esto no ha comenzado con este Papa. Esto lleva ya tiempo, esto lleva ya décadas, donde la Iglesia cambió su rumbo. Es que se nota, mayormente se ve en los 60, ese cambio de dirección de los líderes, no de la Iglesia, porque el Evangelio es el mismo, Cristo es el mismo, Él sigue estando presente en las misas, Él sigue estando ahí en los sacramentos. Así que en ese sentido no nos tenemos que preocupar, pero en el sentido de como organismo. Y ¿sabes lo triste de esto? Es que el lobo lo que hace es que trae a la presa cerca y cuando la tiene cerca lo suficiente, la devora. Y esto es lo triste, lo que ellos no ven que puede pasar y que va a pasar si continúan con este camino. Por eso tenemos que orar por ellos y tú y yo tenemos que tratar de mantener nuestra fe firme y asegurarnos que los nuestros, los cercanos a nosotros, primero que nada estén bien. Esa es la labor mía como papá, de que mi esposa llegue al cielo y que mis hijas, mis hijos lleguen al cielo. Ese es mi trabajo y debe ser el trabajo tuyo. Y por eso compartimos estas noticias y hablamos de todos estos temas. Así que como ya dije, el altar mayor ya no se está utilizando y pues se está utilizando mayormente el altar de San Pedro. Es el altar que está en la parte de atrás.
Y pues eso tiene un significado, como les dije, porque dice, el significado de la ausencia del Papa en el altar papal radica no solo en el hecho de que es el altar papal y se vincula al Papa actual directamente con el mismo San Pedro. También radica en el hecho de que el Papa Francisco, el 27 de octubre del 2019, en la misa de clausura del Sínodo de Amazonas, colocó en ese mismo altar un cuenco o una matera de plantas muy controvertido que había sido ofrecido a la falsa diosa Pachamama en el inicio del Sínodo Amazónico. Muchos vieron en esta mata o en esta planta un signo oculto, una ofrenda a un demonio que se colocó escandalosamente en el altar de Dios, en el que el Papa ofrece el santo sacrificio de la misa. En ese momento, el doctor Robert Monihan, un periodista estadounidense y experto en el Vaticano, notó este extraño evento, especialmente porque el Papa también rompió las reglas litúrgicas al colocar esa planta en el altar mismo, donde solo se deben colocar los elementos que se necesitan para el santo sacrificio de la misa. Monihan describió como él aprendió que el matero de tierra con plantas a menudo está conectado con rituales ceremoniales que involucran a Pachamama y que esta matera generalmente también tiene algún tipo de color rojo que en realidad también era para el altar mayor de San Pedro. El doctor Monihan especuló y dijo que parecía que la planta de flores presentado en el ofertorio de la misa final del sínodo y luego colocado en el altar durante la consagración pudo haber estado relacionado con un ritual de veneración y agradecimiento a la Madre Tierra como Pachamama. El Sínodo de Amazonas estuvo rodeado de muchos eventos y declaraciones controvertidos y escandalosos como el homenaje a las estatuas de las Pachamama, pero también la promoción del indiferentismo o la indiferencia religiosa y la apostasía absoluta, obviamente. Poco después de este escándalo, el Papa Francisco decidió no ser llamado más en el Anuario Vaticano 2020 Vicario de Cristo, dando a este título el carácter de ser simplemente un título histórico. De eso nosotros hicimos un video aquí, les voy a colocar también el enlace si no lo han visto. Muchas personas me preguntaban cuando hicimos este programa, y quiero aclararlo aquí, ¿el Papa sigue siendo el Vicario de Cristo? Sí, aunque él no quiera que lo llamen así. ¿Okay? Y esto yo lo comparo con la ley de gravedad. ¿Okay? Yo puedo decir, a mí no me gusta la gravedad, yo no quiero gravedad, porque la gravedad tiene que ir para abajo, la gravedad tiene que cambiar. Me trepo en el techo de mi casa, me zumbo para abajo y ¿saben qué va a pasar? Voy a caer para abajo y voy a caer bien duro porque no va a cambiar. Eso no cambia. O sea que porque él diga, yo no quiero que me llamen así o yo no quiero utilizar ese título en el anuario, eso no significa que no lo es. Claro, que si lo está haciendo perfectamente, que si hay cosas que él hace que pareciera que no lo es, totalmente de acuerdo. Pero sigue siendo. Es como yo que soy gerente, yo puedo hacer mi trabajo malísimo. Yo no dejo de ser gerente. Es más, yo puedo dejar de asistir a mi trabajo y quedarme en mi casa todos los días. Y la gente va a decir, no tenemos gerente. Y la compañía va a decir, sí tenemos gerente. Lo que pasa es que el gerente está ausente. Nunca viene, pero sí tenemos gerente. Hasta que yo no esté fuera de esa silla, hasta que no me saquen o yo me vaya, yo sigo siendo gerente. Y ese es mi punto. Por eso tenemos que tener cuidado con ese de vacantismo, que se ponen a hablar de que ya no tenemos papa porque cometió un error o porque dijo algo. Si nos podemos hablar de eso, tenemos que irnos hacia atrás. Y hemos visto muchísimos papas haciendo cosas similares a las que está haciendo Francisco ahora. Y claro, Francisco ha hecho algunas que son sorprendentes. Pero hemos visto papas haciendo cosas así y siguieron siendo papas. Así que tengamos mucha cautela. Nosotros hicimos un programa también sobre eso con el obispo Schneider. Estas no son palabras mías. Con el obispo Schneider, les recomiendo que lo vean para que vean por qué defendemos la posición de que el Papa Francisco sigue siendo papa independientemente de las cosas que diga. Así esté inclusive permitiendo herejías, permitiendo la confusión, permitiendo muchísimas cosas y provocándolas muchas veces. Él sigue siendo papa y lo que nos toca a nosotros es ser fiel al magisterio de la iglesia, fiel a la iglesia y resistir con fidelidad. Y resistir con fidelidad es como tener una esposa que es alcohólica. Yo no voy a apoyarla a ella ni voy a poderme a beber. Yo estoy en contra de lo que ella hace. Eso no significa que no la amo. Eso no significa que ya me divorcié en el momento en que yo me fui en contra de ella. Yo me estoy yendo en contra de lo que ella está haciendo porque no está bien lo que ella está haciendo y ella tiene que dejar de tomar porque el alcohol le hace daño. Es exactamente lo mismo que estamos llamados a nosotros a hacer con el Papa. No estamos en contra de él, pero sí cuando digo en contra, estoy en desacuerdo con algunas cosas que él dice porque nos lleva a otro camino y eso no puede permitirse, eso no puede ser. Entonces el Papa deja de celebrar la misa en ese altar papal en el que antes había colocado la mata de la Pachamama.
Su misa de la vigilia de Navidad ni siquiera es una misa de medianoche, sino que tendrá lugar o tuvo lugar a las 7:30 de la noche debido a las reglas de toque de queda existentes en Italia. Y el resultado de actos papales es que ahora en muchos lugares del mundo entero se ha cancelado la misa de la medianoche de Navidad que conmemora el nacimiento del niño Jesús. Cabe preguntarse si existe una conexión entre todos los eventos, es decir, desde la mata de la Pachamama hasta el altar papal, hasta la cancelación de las misas de Navidad de medianoche en muchas partes del mundo. Y es una pregunta muy válida. No, aquí no estamos diciendo, es exactamente eso que pasó. Inclusive con el obispo Schneider también hablamos de ese tema. Y no podemos decir, no, esa es la razón exactamente. Oigan, pero es válido pensar que pudo haber influido, que no fue bueno que sucediera esto y que pudo haber influido en los eventos que pasaron después y cómo lo que sucede en Roma impacta a la iglesia universal. Por eso es que tenemos que orar tanto por esto, porque deberíamos tener una iglesia desafiante que dice, no, nosotros somos esenciales, las iglesias van a estar abiertas y ustedes no tienen palabra aquí para decirnos cómo vamos a distribuir la comunión y ustedes nos van a permitir congregarnos y vamos a alabar a Dios y by the way, o como dicen en inglés, como quiera, hace falta más Dios ahora. Ustedes deberían también entrar a las iglesias y convertirse, porque el problema que tenemos allá afuera no es un problema financiero, no es un problema de todo lo que creemos que tenemos problemas, sino es un problema de falta de Dios. Pero ese mensaje no lo escuchamos de nadie en la iglesia. Son bien poquitos los sacerdotes que se atreven a hablar así y lo censuran. Son muy pocos los predicadores que lo están haciendo y lo censuran, porque así es, nadie puede hablar de eso, eso no es pastoral, eso no es amor. Y pues la profecía que nos dio Fulton Sheen, que les voy a leer aquí brevemente, se las quiero leer porque es muy relevante en esta época de apostasía que estamos viviendo ahora. Y pues de verdad que deja uno como pensando, porque realmente sí lo es. Y pues además de eso nos da una idea más clara de lo que está pasando actualmente en la iglesia. Y Fulton Sheen dice lo siguiente, él dice sobre el anticristo, y quiero aclarar, bien importante, aquí no estoy diciendo que el anticristo ha llegado, no he dicho que el Papa Francisco es el anticristo o que tal gobernante es el anticristo o nada de eso. Lo que estoy tratando de decirles es que esto es cuando Fulton Sheen habla de estos temas, él habla de que van a haber dos iglesias, que una va a tener, se va a ver católica, pero no va a ser católica. Y él habla como que dos iglesias dentro de la única iglesia, obviamente. Una que es fiel a la tradición y otra que va a apostatar. Y eso nos lo dice la Biblia, nos lo dice el Catecismo 675, numeral 675, búsquenlo. Nos habla de cómo va a haber un remanente y cómo va a haber un grupo de personas que van a ser engañados. Y como yo les dije en el video de las vacunas, estos engaños van a ser bien sutiles. No es que nos van a poner una imagen del demonio, nos van a decir, échale incienso. Obviamente todos vamos a decir que no. Este caso va a ser algo de que nos van a hablar de unidad, nos van a hablar de fraternidad, nos van a hablar de amor, nos van a hablar inclusive hasta de Cristo. Pero nos van a estar básicamente haciendo renegar de nuestra fe, de lo que siempre hemos hecho, de lo que hemos creído, de lo que somos, en el nombre de esa unidad, de esa nueva unidad, de ese nuevo normal como le llaman ahora. Y pues tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y dice Fulton Sheen, él vendrá disfrazado como un gran humanitario, hablará de paz, prosperidad y plenitud, no como un remedio para guiarnos a Dios, sino a sí mismo. Escribirá libros sobre una nueva idea de Dios para adaptarla a la forma en que vive la gente. El anticristo inducirá la fe en la astrología para hacer que no la voluntad, sino las estrellas sean las responsables de nuestros pecados. Explicará psicológicamente la culpa como sexo reprimido. Hará que los hombres se encojan de vergüenza si sus semejantes dicen que no son de mente abierta y liberales. Identificará la tolerancia con la indiferencia hacia lo correcto y lo incorrecto. Fomentará más divorcios bajo el disfraz de que otro compañero es vital. Aumentará el amor por el amor y disminuirá el amor por las personas. Wow. El anticristo invocará la religión para destruir la religión. Él incluso hablará de Cristo y dirá que Él fue el hombre más grande que jamás haya existido. Dirá que su misión es liberar a los hombres de la servidumbre, de la superstición y el fascismo, que Él nunca definirá. En medio de todo su aparente amor por la humanidad y su charla fácil de libertad e igualdad, tendrá un gran secreto que no le contará a nadie. Él no creerá en Dios. Y debido a que su religión será fraternidad sin la paternidad de Dios, engañará incluso a los elegidos. El anticristo establecerá una contraiglesia que será el simio de la iglesia, porque él, el diablo, es el simio de Dios. Será el cuerpo místico del anticristo, que en todos los aspectos externos
Se asemejará a la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. En la necesidad desesperada de Dios, Él inducirá al hombre moderno en su soledad y frustración a tener más y más hambre de ser miembro de su comunidad, que le dará al hombre un propósito mayor, sin necesidad de enmienda personal y sin la admisión de culpabilidad personal. Estos son días los que al diablo se le ha dado una cuerda particularmente larga. Así que esas son las palabras de Fulton Sheen. Esto fue dicho en el 1947. Así que imagínense. Y con una persona en el 1947, yo me pongo a pensar y yo pensaría que las cosas no estaban tan malas en el 1947. Escuchen cómo estaba hablando el obispo Fulton Sheen, venerable Fulton Sheen, que inclusive el caso de él ha sido detenido. Y pues yo no sé si esto tendrá que ver todas las cosas que él hablaba sobre esto, sobre la apostasía. Él inclusive se puso fuerte con algunos obispos en Nueva York. Así que pues ahí vamos que vaya a pasar. Pero les traigo este tema porque no debe ser sorpresa de lo que estamos viendo, que este altar no se está utilizando en Roma, de todo lo que se está haciendo, cómo se ha cambiado la liturgia, toda esta fraternidad de religiones, todo lo que está sucediendo. Es parte del plan. Dios está en control. Es parte del plan. Y ahora les quiero hablar de qué nos dijo el arzobispo Vígano en esta entrevista que hizo. Fue una entrevista que hizo con una reportera, una doctora llamada Maike Hickson. Y hablaron sobre el altar pontificio vacío, ¿okay? Que es el tema de hoy. Y dice, Excelencia, en un artículo reciente señaló que el altar pontificio de la Basílica Vaticana no se ha vuelto a utilizar desde que se profanó con la ofrenda del ídolo de la Pachamama. En aquel momento, en presencia de Bergoglio y de su corte pontificia, se cometió un gravísimo sacrilegio. ¿Qué opina de ello? Y ahora contesta el arzobispo Vígano. La profanación de la Basílica del Vaticano durante la ceremonia de clausura del Sínodo para la Amazonía contaminó el altar de la confesión desde el momento en que se colocó sobre la mesa una vasija dedicada al culto infernal de la Pachamama. A mí me parece que esa y otras profanaciones cometidas en iglesias y altares evocan en cierta forma actos por el estilo que se han dado con anterioridad y nos permiten entender su verdadera naturaleza. Le pregunta a la doctora, ¿a qué se refiere? Me refiero a ocasiones en que se ha soltado a Satanás contra la Iglesia de Cristo, desde las persecuciones de los primeros cristianos hasta la guerra de Persia contra Bizancio, desde la furia iconoclasta de los maometanos hasta el saco de Roma por parte de los languenetes alemanes. Disculpen si lo pronuncié mal. Más tarde vino la Revolución Francesa, luego el anticlericalismo del siglo XIX, el comunismo ateo, la Guerra Cristera de México y la Cruzada de Liberación Española. Después los horrendos crímenes de los partisanos comunistas durante la Segunda Guerra Mundial y sus posguerras, y las diversas formas de cristianofobia que observamos hoy en día por todo el mundo. Siempre sin excepción, la revolución en toda su forma confirma su esencia luciferina, permitiendo que se manifieste la bíblica enemistad entre el linaje de la serpiente y de la mujer, entre los hijos de Satanás y los de la Santísima Virgen. No tiene otra explicación esta ferocidad contra la Santísima Madre y sus hijos. Pienso concretamente en la entronización de la diosa Razón, que tuvo lugar el 10 de noviembre de 1793 en la parisina Catedral de Notre Dame, durante el apogeo del terror. También en aquella ocasión el odio infernal de los revolucionarios quiso sustituir el culto a la Madre de Dios por el culto a una prostituta, erigida en símbolo de la religión masónica. La llevaron a hombros en una silla gestatoria y colocada en el santuario. Esto tiene muchas analogías con la Pachamama y denotan la mentalidad infernal que lo ha inspirado. No olvidemos que el 10 de agosto de 1793, escasos meses antes de la profanación de Notre Dame, la estatua de la diosa Razón se había erigido en la plaza de la Bastilla, con los rasgos de la diosa egipcia Isis. No deja de ser significativo que esta alusión a los cultos egipcios la encontremos también en el horripilante nacimiento que en este momento se alza en la plaza de San Pedro. Pero está claro que las semejanzas que encontramos en estas cosas que están pasando vienen acompañadas de algo totalmente nuevo. Y quiero ser falso ahí, quiero invitar a que vean el programa que hicimos del nacimiento que pusieron en Roma este año. Horrible. El del año pasado también había casi un hombre desnudo en el nacimiento. Pero en de este año también es horrible ver cómo pusieron todo ahí hasta un astronauta. Así que los invito a que vean ese programa para que puedan saber más información. ¿Nos podría explicar, le pregunta a la doctora, en qué consiste este nuevo elemento? Y el arzobispo responde, me refiero a que mientras
a que mientras que hasta el concilio, o para ser menos duro, hasta este pontificado, las profanaciones y sacrilegios los realizaban enemigos externos de la iglesia. Desde entonces los escándalos han llegado a los más altos niveles de la jerarquía. Esto sin hablar del culpable silencio de los obispos y el escándalo de los fieles. La iglesia de Bergoglio da una imagen cada vez más desconcertante, en la que la negación de las verdades católicas viene acompañada de la afirmación explícita de una ideología intrínsecamente anticatólica y anticristiana, en la que el culto idolátrico de deidades paganas, o sea, de demonios, ha salido a la luz y se promueve con actos sacrílegos y profanaciones de objetos sagrados. Colocar una vasija inmunda en el altar de la confesión de San Pedro es un gesto litúrgico con un valor concreto y una finalidad que va más allá de lo simbólico. La presencia de un ídolo de la Madre Tierra es una clara ofensa de Dios y a la Santísima Virgen, una señal palpable que en cierto sentido explica las muchas afirmaciones irreverentes de Bergoglio con relación a nuestra Santísima Madre. No es de extrañar, por tanto, que quienes se proponen derribar la Iglesia de Cristo y el Papado de Roma lo hagan desde el solio supremo, como dijo la profecía de la Virgen de Nazaret. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Cerramos la frase, dicha por la Santísima Virgen María. Yo diría que hoy en día ya no se puede hablar de una simple pérdida de la fe, sino que debemos tomar nota del próximo paso, que se expresará en una auténtica apostasía. Del mismo modo que la reforma litúrgica va evolucionando hacia una forma de paganismo que incluye la profanación sistemática del Santísimo Sacramento, sobre todo con la imposición de la comunión en la mano, con pretexto de la pandemia, así como en una cada vez más evidente aversión a la antigua liturgia. En esencia, muchas formas de prudencia inicial ocultando las verdaderas intenciones de los innovadores, poniendo cada vez más al descubierto la verdadera naturaleza de la obra que realizan los enemigos de Dios. Ya no hace falta el pretexto de la oración en común por la paz que legitimó la matanza de gallinas y otras escandalosas abominaciones en Asís. Y ya hay quien teoriza que la hermandad entre los hombres puede prescindir de Dios y de la misión salvífica de la Iglesia. O sea, aquí en YouTube muchas personas me comentaban, ¿usted sabía que es dogma que solo nos podemos salvar en la Iglesia Católica? Esa es la pregunta que le hago. Es dogma, declarado por la Iglesia. Sí, la Iglesia hace sus declaraciones en aquel momento, esto es mucho antes del Concilio Vaticano II, de que si personas que nunca conocieron a Cristo, de que no hubo la posibilidad, ya eso lo sabemos. Pero lo que se habla hoy en día, de que yo puedo ir a una iglesia luterana como católico, no tenerle que decir al luterano que se tiene que convertir, inclusive celebrar con él y traerlo a mi parroquia y que celebremos misa juntos y no pedirle que se convierta. No, aquí hay un problema. En eso estamos ahorita. Eso es un problema. Y eso va en contra del dogma de que solo hay salvación en la Iglesia Católica. De eso es lo que hablamos aquí, es lo que está hablando también el arzobispo Vígano. Dice también, le pregunta a la doctora, ¿qué piensa de los sucesos que se han dado a partir de octubre del 2019? En particular de que el Papa haya abandonado el título de vicario de Cristo, así como de que haya dejado de celebrar la misa en el altar pontificio y de la suspensión de la celebración de misas públicas en Santa Marta. Dice Vígano, el principio filosófico agere sequitur esse, el modo de obrar sigue al de ser, nos enseña que todo actúa en conformidad con lo que es. Quien renuncia a ser llamado vicario de Cristo da la impresión de entender que el título no le corresponde, o incluso de que desprecia la posibilidad de ser el vicario de aquel que Bergoglio demuestra con sus palabras y sus actos que no quiere reconocer y adorar como a Dios, o expresado más sencillamente que no le parece que su misión como máxima autoridad de la Iglesia tenga que coincidir con el concepto católico de pontificado, sino con una versión supuesta actualizada y desmitologizada. Al mismo tiempo, como no cree ser el vicario de Cristo, Bergoglio puede eximirse de actuar como tal, adulterando como si nada el magisterio y escandalizando a todo el pueblo cristiano. Celebrar in pontificatibus en el altar erigido sobre la tumba del apóstol San Pedro invisibilizaría al argentino, eclipsaría sus excentricidades y su perpetua expresión de disgusto que no consigue ocultar cada vez que celebra como papa. Al contrario, le resulta mucho más fácil destacar en la plaza de San Pedro en pleno confinamiento, atrayendo hacia sí la atención de los fieles y de los contrarios a Dios. ¿Reconoce entonces el valor simbólico de los actos del Papa Francisco? Pregunta la doctora. Dice el arzobispo Vígano, los símbolos tienen un valor preciso. El nombre que eligió la decisión de vivir en Santa Marta
el abandono de insignias y vestiduras propias del romano pontífice, como la museta roja, el roquete y la estola, o el escudo de armas pontificio en el fajín. La obsesión por todo lo profano es simbólica, como lo es también la intolerancia hacia todo lo que evoque un sentido católico. Y quizás sea también simbólico el gesto que en la epiclepsis durante la consagración, Bergoglio cubra siempre el cáliz con las manos, como si quisiera impedir el derramamiento del Espíritu Santo. Del mismo modo, así como uno se arrodilla ante el Santísimo Sacramento, da testimonio de la fe en la presencia real y realiza un acto de latria o adoración a Dios, al no arrodillarse ante el Santísimo, Bergoglio proclama públicamente que no quiere humillarse ante Dios. Esto sí, no tiene problema para postrarse a cuatro patas ante inmigrantes o ante funcionarios de repúblicas africanas. Y al postrarse ante la Pachamama, algunos frailes, monjas, curas y seglares realizaron un acto de auténtica idolatría, honrando a un ídolo y rindiendo culto a un demonio. Símbolos, signos y gestos rituales son los instrumentos por los que la iglesia bergogliana se manifiesta sin tapujos. Todos estos ritos de neoiglesia, esta ceremonia más o menos indicada, estos elementos tomados de liturgias profanas, no son casuales ni mucho menos. Constituyen uno de los cambios de la ventana de Overton que el Papa ya ha teorizado en sus intervenciones y en los actos de su magisterio. Por otra parte, los hechiceros que trazaron el signo de Shiva en la frente de Juan Pablo II y el Buda que se adoró en el tabernáculo de Asís se pueden entender en plena coherencia con los horrores que estamos presenciando exactamente igual que en el ámbito social. Antes de considerar aceptable el aborto en el 9º mes de gestación, este tuvo que ser legalizado en casos más limitados, y que antes de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, se prefirió prudentemente dejar que la gente creyese que la protección legal de la sodomía no terminaría por poner en tela de juicio la institución del matrimonio natural entre un hombre y una mujer. ¿Cree vuestra excelencia que estas cosas irán a más o irán a peor? Le pregunta la doctora. Si el Señor, sumo y eterno sacerdote, no se digna poner fin a esta perversión generalizada de la jerarquía, la Iglesia Católica quedará cada vez más opacada por la secta que se le está superponiendo abusivamente. Confiamos en las promesas de Cristo y en la asistencia especial del Espíritu Santo, pero no olvidemos que la apostasía de la cúpula de la Iglesia forma parte de los acontecimientos escatológicos y no se podrá evitar. Le pregunta también la doctora, ¿qué nos espera si todo sigue así? A mi modo de ver, estamos presenciando el ensayo general previo a la instauración del reino del anticristo, que será precedido por la predicación del falso profeta, precursor de aquel que desencadenará la persecución final de la iglesia antes de la victoria aplastante y definitiva de nuestro Señor. El vacío simbólico del altar pontificio es algo más que una advertencia para quienes fingen no ver los escándalos en este pontificado. En cierta forma, Bergoglio se está valiendo de ello para que nos acostumbremos a tomar nota de la mutación sustancial del papado y de la propia iglesia. También lo es para que veamos en él algo más que el último en el largo linaje de romanos pontífices a los que Cristo mandó apacentar sus ovejas y sus corderos. El primer jefe de una organización filantrópica multinacional que ha usurpado el nombre de la Iglesia Católica solo porque le permite disfrutar de un prestigio y autoridad sin igual, incluso en tiempos de crisis religiosa. La paradoja es patente. Bergoglio sabe que solo puede destruir a todos los efectos de la Iglesia Católica si se lo reconoce como papa, pero al mismo tiempo no puede ejercer el pontificado en sentido estricto, ya que eso exigiría que hablase y se comportase como el vicario de Cristo y sucesor del príncipe de los apóstoles, y se manifestara como tal. Es la misma paradoja que observamos en los ámbitos civil y político, en los que quienes han sido constituidos como autoridades para gobernar los asuntos públicos y promover el bien común son al mismo tiempo emisarios de la élite con la misión de destruir su país y vulnerar los derechos de los ciudadanos. Por detrás del Estado profundo y la Iglesia profunda, siempre hay un mismo instigador, Satanás. ¿Qué pueden hacer los laicos y el clero para prevenir esta carrera desenfrenada hacia el precipicio? Dice la doctora, le pregunta. El arzobispo Vígano responde, la Iglesia no es propiedad del Papa, ni tampoco de una camarilla de herejes y fornicadores que ha conseguido acceder al poder mediante engaños y fraudes. Que han conseguido acceder al poder mediante engaños y fraudes. Por eso, debemos unir nuestra fe sobrenatural en que Dios obra constantemente en medio de su pueblo
a una labor de resistencia, como aconsejan los padres de la iglesia. Los católicos tienen el deber de enfrentarse a la infidelidad de sus pastores, porque el objeto de la obediencia que les deben es la gloria de Dios y la salvación de las almas. Por consiguiente, denunciamos todo lo que suponga traición a la misión de los pastores, mientras imploramos al Señor que abrevie estos tiempos de prueba. Y si algún día Bergoglio nos dijera que para estar en comunión con Él tenemos que hacer algo que ofenda a Dios, tendremos más confirmación de que es un impostor y de que como tal carece de autoridad. Oremos pues, recemos mucho y con fervor, conscientes de las palabras del Salvador y de su victoria final. No se nos juzgará por los escándalos del Papa y sus secuaces, sino por nuestra fidelidad a las enseñanzas de Cristo, fidelidad que comienza por vivir en gracia de Dios, recibiendo con frecuencia los sacramentos y ofreciendo sacrificios y penitencias por la salvación de los ministros de Dios. Y la voy a dejar ahí, la entrevista es mucho más larga. Y brinqué ahí un pedacito porque nos estamos extendiendo. Pero pues es lo más que podemos hacer, como les decía al principio. Pero estos son señales y pues nosotros tenemos que estar atentos a las señales. Jesucristo decía eso también, me hablaba muchísimo de las señales. Y nosotros sabemos que cuando está nublado afuera, cuando se pone oscuro el día, cuando vemos una nube casi oscura, negra, sabemos que va a llover. Vemos el viento o por ejemplo si sabemos que ya se está haciendo de noche, vemos el sol caer, sabemos que ya viene la noche. Hay muchos detalles en la naturaleza que nos dicen qué está por venir. En las cosas espirituales, políticas, financieras, en todo, pero en lo espiritual especialmente, hay muchas señales que tenemos que estar atentos, que tenemos que escuchar. Para ver esas señales nosotros tenemos que estar en gracia. Tenemos que estar en gracia a la iglesia, independientemente de estos escándalos, independientemente de que el Papa un día diga no voy a celebrar más misa. Independientemente de eso, la iglesia sigue. La iglesia siempre va a seguir. La iglesia nunca va a desaparecer porque es promesa de Cristo. Y tú y yo estamos llamados a estar en ella, en esa iglesia católica y universal fundada por nuestro Señor Jesucristo y recurrir a los sacramentos, buscar buenos sacerdotes. Siempre les he colocado el enlace que les comparto aquí de las misas tradicionales. Yo no estoy diciendo que no hay ni una sola parroquia Novus Ordo que no es buena, pero sabemos que son bien raras las que no siguen esta agenda. Así que pues yo los invito a que vayan a este otro enlace. Yo no estoy diciendo que también son perfectas, pero usualmente mi experiencia en la mayoría de estos lugares se sigue dando la comunión en la boca, se respeta la liturgia, se hacen buenas homilías, están disponibles, las horas de confesión son extremas, hay muchísimas más oportunidades para poder confesarse. Hágalo, porque no sabemos hasta cuándo las vamos a tener disponibles. No sabemos si esta era la última Navidad, no sabemos si esta va a ser la última Navidad que vamos a estar celebrando. No sabemos si la Pascua pasada, que no pudimos celebrar tal vez bien, muchos de ustedes, tal vez no, este año va a ser igual otra vez o peor. Esos son los tiempos que nos ha tocado vivir y no podemos deprimirnos, no podemos lamentarnos, porque no somos nosotros quienes vivimos, sino es Cristo quien vive en nosotros. No perdamos la esperanza nunca, mantengámonos atentos, refugiémonos en la oración, vayamos a la Santa Misa, obviamente, todos los domingos, busquemos estos recursos siempre y mantengámonos cerca de Jesucristo, de la mano de María. No nos olvidemos de su Santísima Madre, la gran olvidada ahorita mismo en la Santa Iglesia Católica. No nos podemos olvidar de ella. Ella es la Santísima Virgen María, quien comparte con Jesucristo ese plan de salvación, lo comparte plenamente. O sea que cuando estamos cerca de ella, estamos cerca de Jesús. No nos olvidemos de eso. Nada, yo los invito a que visiten nuestro blog, que visiten nuestro canal en Rumble también, que se suscriban aquí en YouTube, que lo compartan, que le den me gusta, que se suscriban a este canal. Mientras más suscriptores, más personas ven el video, compártenlo en Facebook. En Facebook estamos por Conoce, Ama y Vive tu Fe, y en Instagram también, y en Twitter por ese nombre. Estamos ya compartiendo algunos de los videos por allá y la gente está acogiéndolos bastante bien. Todavía estamos pequeños en esos medios, así que pues los invito a que nos visiten y le den me gusta para que podamos ir creciendo. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo, y Santa María, ora pro nobis. Feliz Navidad.